Soy Enrique Rifurcat, soy médico emergentólogo. En este momento cumplo el rol de ser secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata. Ya llevamos casi un año y medio del comienzo de esta pandemia, que el año pasado nos sorprendió a todos, nos agarró sin preparación, claramente. Fueron aconteciéndose un montón de situaciones. Pasamos un año, el año pasado, que creímos que había sido un año complicado y complejo en cuanto a cantidad de casos y demás, pero bueno, viendo lo que fue esta segunda ola, claramente es mucho más compleja de lo que fue aquella primera ola. En nuestro país tuvo su pico en agosto, septiembre. Recordemos que nosotros estamos como viendo la película con un poco de delay, lo que fue pasando en los primeros meses del año en el continente asiático o en Europa, lo fuimos viviendo nosotros con 3 o 4 meses de diferencia. Cuando comenzó este año, vimos también cómo estaba afectando durante el fin de año pasado y principio de este año una segunda ola en algunos países de Europa que realmente se veía como muy compleja. Y cuando nos tocó a nosotros, que fue ya un poco más adelante, por el mes de marzo, fin de marzo, abril, empezamos a ver un incremento muy abrupto y muy rápido, ¿no?, en el número de casos. Todo lo que fue Latinoamérica lo fue sufriendo casi en forma paralela y con algunas incógnitas que se fueron dando, ¿no? Todo lo que va pasando con este virus es nuevo, es raro, hay situaciones que uno creía que podían desarrollarse de diferente manera y paradójicamente este año ya teníamos vacuna, países como Chile, que había sido un boom de vacunación, o como por ahí lo fue Uruguay, o en nuestro mismo país también en Argentina, cuando empezamos a tener un incremento del número de vacunas. Paralelo a eso, tuvimos un incremento en el número de casos muy notorios, y en esta segunda ola también lo que vimos es afectación en pacientes más jóvenes. El amplio predominio de formas graves y de muertes es en personas adultas. Cuanto más grande la persona, más riesgo tiene, obviamente, pero también empezamos a ver casos graves en pacientes más jóvenes, de 30 y pico, 40 y pico de años, que en la primera ola era muy raro ver pacientes jóvenes con cuadros graves o incluso fallecidos, ¿no? Teníamos que buscar algún paciente que tenga algún factor de riesgo importante, los obesos, los diabéticos, esos por ahí eran los pacientes que más lo estaban sufriendo. Pero hoy vemos cuadros graves en pacientes más jóvenes, incluso sin factores de riesgo. Vamos a resumirnos un poco más en lo que es el AMBA, ¿no?, el área metropolitana de Buenos Aires. Han pasado diferentes cosas. Cuando pasó lo que fue la primera ola, tuvimos un descenso abrupto en el número de casos y después habíamos tenido una cuarentena, un encierro muy prolongado durante el año pasado nosotros. Ahí viene un relajamiento importante de la sociedad, ¿no? Entonces ese relajamiento importante, algunos por el tema económico, que tenían que abrir sus negocios porque obviamente ya no podían resistir, los jóvenes porque ya por ahí no aguantaban tanto encierro, los chicos estaban sufriendo cuadros psicológicos o incluso hasta psiquiátricos. Todo eso ha hecho que la flexibilización por ahí haya sido un poco desmedida, entonces hubo un relajamiento importante, mucha gente dejó de usar el tapabocas, ya no se respetaba tanto el distanciamiento, vino el verano, las vacaciones. Bueno, todas esas cosas han generado un incremento en el número de casos. También en ese momento tuvimos test de antígenos, que son test rápidos, que en minutos tenemos el resultado. Ya muchos laboratorios empezaron a utilizar esos test. Eso también hizo que detectemos un mayor número de pacientes que por ahí en agosto, septiembre no se los hisopaba, ahora en este momento sí ya se los hisopaba. Y también el advenimiento de lo que se llamó la nueva cepas, ¿no? El nombre que se le va poniendo a las mutaciones de los virus de acuerdo al lugar donde se las va encontrando. La mutación que hubo en Manaus, la cepa que se descubrió ahí, la realidad es que es la forma en la que se la conoce y se fue detectando en cada una de estas mutaciones una mayor virulencia que hasta ahora es la única explicación que le encontramos a la gravedad de los cuadros y a la afectación en los más jóvenes. Ahora empieza a haber afectación en embarazadas que son mucho más frecuentes de lo que fueron el año pasado. Y paralelo a esto empezaron a aparecer nuevos síntomas que en un comienzo no estaban. En un comienzo eran muy pocos los síntomas que uno decía, bueno, este es un síntoma que es compatible con coronavirus. Yo me acuerdo que
En abril del año pasado habíamos empezado a hablar acá en nuestro municipio, en La Plata, de lo que era la anosmia, y la anosmia todavía no formaba parte del protocolo, ni siquiera de la OMS. Pero nosotros habíamos empezado y el segundo caso ya había sido un caso que tenía anosmia. En los 10 primeros casos que tuvimos en La Plata, 6 tenían anosmia. Bueno, lo empezamos a tomar con un valor predictivo muy fuerte, pero fueron apareciendo cada vez más síntomas que podían ser compatibles. Ahora en los últimos días el Ministerio de Salud de la Nación puso a la rinitis y a los estornudos como un síntoma más compatible con COVID. Hoy prácticamente no tenemos síntomas que no sean compatibles con la enfermedad. Todo esto yo creo que se debe al advenimiento de las mutaciones, ¿no? Y como vamos viendo, cada mutación que va apareciendo va teniendo mayor gravedad. La que se detectó en la India generó realmente un incremento muy grande en el número de casos, un aumento en la mortalidad, porque no esperaban ese incremento tan abrupto de casos. Todo esto que fue pasando y estas nuevas mutaciones y demás son nuevos desafíos para aquellos que están trabajando sobre la creación de las vacunas. Las vacunas inicialmente estaban trabajadas sobre un virus, sobre el virus inicial, el virus que primero apareció, y bueno, y estas mutaciones todavía no sabemos qué respuesta van a tener las vacunas frente a estas mutaciones, si realmente van a ser efectivas, si no van a tener la misma efectividad que podían tener en un comienzo, o cuál de las vacunas puede llegar a ser más efectiva para cada una de las mutaciones de este mismo coronavirus. Yo creo que nos queda un año difícil y tenemos que trabajar fuertemente en la concientización. Tenemos que trabajar muy fuerte en tratar de disminuir la cantidad de casos, o sea, tratar de disminuir la cantidad de contagios, porque claramente se vio en el mundo entero que cuando viene la ola en su etapa aguda, no hay sistema de salud que pueda llegar a resistirlo. Nosotros tenemos un claro desbalance entre lo que es la oferta sanitaria y la demanda cuando viene la ola del coronavirus. En ese momento tenemos un incremento de casos muy agudo, muy abrupto, que hace que esta balanza que tenemos que tener entre oferta y demanda quede justamente desbalanceada. Entonces tenemos muchos casos para una oferta que va a quedar muy por debajo. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es disminuir la demanda, tratar de disminuir el número de casos para que esa oferta de camas, esa oferta hospitalaria que nosotros tenemos, sea suficiente. Queda todavía por delante mucho trabajo para poder encontrar algún tratamiento. Yo siempre hago la comparación cuando tuvimos la gripe A, ¿no? Cuando fue la gripe A, ya por el 2009, en poco tiempo apareció el oseltamivir, el famoso Tamiflu, que fue el tratamiento para frenar el avance de la gripe A. Después apareció la vacuna, pero inicialmente se encontró un tratamiento y en poco tiempo, en 6 meses más o menos, se encontró un tratamiento. En el coronavirus no hay tratamiento, seguimos sin encontrar tratamiento, pero sí se trabaja mucho sobre las vacunas. Desde mi lugar creo que el desafío más grande está en encontrar un tratamiento. Escuchamos hablar a los médicos terapistas, autoridades súper reconocidas, médicos muy prestigiosos, con vastísima experiencia en la terapia, diciendo el ingreso de los pacientes a terapia en esta segunda ola es muy crítico, se mueren el 65 o el 70% de los pacientes que ingresan a terapia, pero igual seguimos sin tratamiento. Desde mi rol de secretario de salud de un municipio en el cual no tenemos hospitales propios, trabajamos muy fuertemente en la promoprevención. Nosotros seguimos con las campañas comunitarias para concientizar a la gente del uso del tapaboca, mantener el distanciamiento, el ventilar los ambientes cerrados, el uso del alcohol en gel o cualquier solución, alcohol al 70, lavarse frecuentemente las manos. Esto es lo que nosotros le apuntamos fuertemente, o sea, tratar de evitar que el paciente llegue al hospital. Ese creo que es el punto más importante que podemos hacer desde lo que es el primer nivel de atención, pero creo que ese acto que por ahí cada uno individualmente lo ve como muy pequeño, decir el lavarme las manos o el ventilar los ambientes, bueno, tiene un impacto sanitario mucho más alto del que uno se imagina. Cuando nos llegó esta segunda ola, allá por fin de marzo, empezamos a ver un incremento de casos muy, pero muy marcado.
Pero teníamos una diferencia también muy importante en cuanto al hospitalario en relación a lo que fue el año anterior. El año anterior, ya por agosto o septiembre, los hospitales estaban prácticamente vacíos porque hubo un descuido del resto de las patologías. Pero bueno, no se operaba una hernia inguinal o una cirugía programada. Entonces, las guardias de los hospitales y las terapias estaban prácticamente vacías. Cuando nos agarra esta segunda ola, nos encuentra con los hospitales en funcionamiento. Y cualquier hospital o clínica en funcionamiento tiene una ocupación prácticamente plena. No es que una clínica cuando no hay COVID tiene sus camas de terapia vacías. No, las tiene ocupadas con otras patologías. Cuando nos agarra esta segunda ola, nos agarra en esta situación. Entonces, el rápido incremento de casos, más una ocupación previa que ya teníamos de camas, generó, según las autoridades del ministerio, no se habla de colapso, pero creemos que estuvimos cerca porque veíamos las dificultades muy notorias para conseguir ingresar un paciente. Nuestro municipio tiene la característica de que tiene muchos hospitales y son todos provinciales. Eso por un lado es bueno para el vecino platense, pero por otro lado también es un poco complejo, porque al ser hospitales provinciales de alta complejidad, con personal muy idóneo, muy capacitado y demás, recibimos pacientes del resto de la provincia, sobre todo de los municipios vecinos. Entonces la ocupación de camas para esos pacientes, ya sea de las instituciones públicas o privadas, no queda exclusiva para los vecinos platenses. Por ende también, si bien tenemos un número de camas muy importante, también se nos ocupan más rápido porque no es el único que va a requerir de esas camas el platense.